¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por esta oportunidad preciosa que me brinda, por el privilegio que me concede de comunicarme con ustedes a través de este medio. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la primera lección de este primer trimestre del año 2026. Perseguidos, pero no desamparados, es la temática de esta semana. Y la sección para hoy, las iglesias de Filipos y Colosa. Vamos a mirar varias cosas en estas dos cartas que el apóstol Pablo escribe, la carta a los filipenses y a los colosenses, y vamos a encontrar algunas similitudes que van a traernos una idea del propósito principal del apóstol Pablo, de lo que él estaba deseando que ocurriera en la iglesia del Señor. Y vamos a aprender algunas lecciones también nosotros como líderes que debemos tener en cuenta para avanzar en la obra del Señor. En primer lugar, vamos a ver una similitud entre el saludo del apóstol Pablo a los filipenses y el saludo a los colosenses. Él se va a referir a ellos como los santos del Señor. Y saben que nosotros tenemos un problema con esta palabra. El problema es que asociamos santos o la palabra santo con perfección. Enseguida imaginamos a una persona perfecta, a una persona que no se equivoca, porque es el concepto que la tradición nos ha impuesto, nos ha enseñado. Pero eso no es lo que significa la palabra santo en la Biblia. La palabra santo tiene que ver con apartado para Dios, para un uso sagrado. Así que cuando el apóstol Pablo saluda a los filipenses, cuando el apóstol Pablo saluda a los colosenses, él les recuerda el privilegio maravilloso de que han sido objeto. Ellos han sido llamados por Dios, han sido apartados por Dios para un trabajo muy especial. Han sido apartados por Dios en primer lugar para la salvación, pero mientras esa salvación viene, han sido apartados, han sido reservados para predicar el Evangelio, para vivir el Evangelio, para que aquellos que los ven, con aquellos que se relacionan, vean que Cristo Jesús es real, vean que Cristo Jesús sí funciona, vean que Cristo Jesús sí hace milagros. La segunda cosa interesante es que él va a utilizar algunas palabras griegas en los saludos a los filipenses y a los colosenses, o en el desarrollo de las mismas, de las cartas, algunas palabras que se refieren al liderazgo, que se refieren a la organización, a los líderes de la iglesia. Y entonces es un indicativo que estas cartas no solamente eran para la iglesia como tal, sino que tenían un mensaje especial dirigido a los líderes. Y vamos a encontrar entonces que desde muy temprano en la iglesia en Jerusalén, la organización fue una característica de la iglesia del Señor. Y alabamos al Señor por la organización. Alabamos al Señor por la forma como la iglesia está estructurada y cómo han ido surgiendo a medida de las necesidades aquellos departamentos para cuidar la iglesia. La organización no es una cuestión moderna, no es algo de la iglesia del ahora, era desde la iglesia primitiva. Y como dije, a medida que los
problemas van surgiendo, a medida que las necesidades van apareciendo, entonces se van nombrando los encargados de esas responsabilidades. Ustedes recuerdan lo que ocurrió allí en Hechos capítulo 6. Había un problema grave en la iglesia. Según los judíos griegos, acusaban a los judíos de Jerusalén de ser egoístas, de no compartir el alimento como debía ser repartido, y que aquellas viudas, es decir, las viudas griegas, eran ignoradas, eran pasadas por alto, mientras que las viudas judías de Jerusalén eran bien atendidas. Y entonces Pedro dice, mira, nosotros no podemos estar en esto. Nuestra función es predicar el evangelio. Hemos sido llamados a llevar el evangelio. Nosotros podemos estar en esta situación. Vamos a escoger diáconos. Y surge la figura del diaconado en la iglesia primitiva para atender una necesidad. Así que el liderazgo, la organización es desde muy temprano en la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo está dirigiéndose a ellos. Ahora mira, una prioridad en el ministerio de Pablo, y aquí hay una lección interesante para todos nosotros. Una prioridad en el ministerio del apóstol Pablo era la formación de colaboradores. Pablo entendía que él solo no podía hacer el trabajo, que él no era el protagonista, que no era la estrella, que el equipo necesitaba mucha gente para poder llevar adelante la tarea preciosa, la tarea santa que Dios le había asignado de predicar el evangelio entre los gentiles. Así que él formaba colaboradores, formaba líderes locales, proveía para la iglesia el liderazgo local. Esa era su prioridad en el ministerio. Formar, enseñar, capacitar para que todos estuvieran involucrados en el trabajo. Había un enfoque evangelístico muy bien definido, pero también un enfoque de retención bien definido. No solamente era ganar las almas, no solamente era ganar a la gente, era tenerlas listas para servir. Y aquí hay una lección para ti y para mí. A veces nosotros creemos que el trabajo finaliza cuando la persona se bautiza. Ya no hay más nada que hacer, hasta ahí llegamos. Pero el trabajo solo empieza cuando se bautiza la persona. Ahora necesitamos formarla para que entienda su responsabilidad en el reino, para que entienda su responsabilidad en la iglesia. Hermanos queridos, amigos queridos, Dios nos ayude a esto. Mira, los pioneros adventistas trabajaban de esta manera. Cuando uno ve la literatura de la iglesia, ellos se preocupaban por la formación del liderazgo local. Pablo va a utilizar algunos ayudantes literarios, pero siempre va a mantener la autoridad apostólica. Por eso él escribe las cartas en primera persona, aunque otro las esté escribiendo, aunque otro las esté redactando, le esté dando la forma. Lecciones interesantes para nuestro liderazgo. ¿Te parece que oremos para que Dios nos ayude a que esto sea una realidad? Vamos a orar. Querido Padre, esta semana hemos sido bendecidos al mirar el liderazgo de Pablo. Ayúdanos, por favor, a aprender. Guíanos con el mismo Espíritu Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios mediante.